misión del Grupo Techin siempre fue estar presentes y ser cercanos a nuestras comunidades, cercanos a las plantas en cualquier circunstancia. No solamente estamos enfrentando una crisis sanitaria, sino que estamos enfrentando una crisis educativa y una crisis económica al mismo tiempo. Lo primero que hicimos fue realizar un análisis y un diagnóstico de las condiciones de los sistemas sanitarios de cada comunidad. Bueno, hoy estuvimos asistiendo a una videoconferencia con profesionales de la salud de Humanitas de Italia. Nos pudieron transmitir a partir de su relato. Lo que empezamos a hacer es dar un seguimiento diario para asegurarnos que todo lo que habíamos planificado en esa ingeniería de detalle realmente llegue a los hospitales que tenían que llegar. Estamos entregando equipo médico a todo el personal que está trabajando en la lucha contra la pandemia. Agradecimento para a Terna, que tem nos ajudado a consertar respiradores nessa hora que ninguém tem. Foi uma contribuição muito importante que falou ao nosso coração. Foram montados 25 leitos. Esses leitos são de UTI. En México nosotros diseñamos junto con Nova y Ternium un hospital comunitario que está abierto a toda la comunidad que no tiene cobertura social. Bueno, muy bien, bienvenidos al Hospital Comunitario Ternium. Como pueden ver, este es el gimnasio que les platicaba, una superficie cercana a los 1.300 metros cuadrados que lo reconvertimos en un hospital. Estas son las 10 camas de cuidados intensivos. Hoy estamos desde Pilar, en el predio del Hospital Austral, colaborando con la construcción de un hospital de campaña solidario en el marco de esta pandemia de coronavirus. Director ejecutivo del Hospital José Pena de acá de Bahía Blanca. Soy director del Hospital General Regional 270. Soy directora del Hospital Buque Roldán. Estamos en el Centro de Salud de la Zona 1, el Centro de Villanueva. Hoy estamos en el Hospital San Isidro. Estamos recibiendo una donación de Ferro Expreso. Hemos recibido acá unos kits de seguridad, muchos. Estas donaciones están enfocadas a fortalecer la red hospitalaria. Y esta donación cae como anillo al dedo porque había una necesidad muy grande. Le damos las gracias a la empresa Tecpetrol por el donativo. Muy seguramente va a ser de mucha utilidad para todo mi personal. Muchísimas gracias. Nós agradecemos a Tenares por ter despertado para isso. Hoje nós estamos recebendo aqui máscaras, protetores, óculos protetores, monitores y respiradores también. Este apoyo que nos da Tenaris TAMSA, la provisión de 4 nuevos compresores, es lo que nos permitiría tener en funcionamiento hasta 80 ventiladores simultáneamente funcionantes. Lugar de ensamblado de caretas para protección facial, para combatir el coronavirus. Salen aproximadamente 5.000 máscaras armadas para la comunidad por semana, más las que se distribuyen al resto del país. Esta pandemia lo que también generó fue un trabajo en red y un trabajo muy sólido, tanto dentro de nuestros grupos internos de la empresa como con la comunidad. Porque esto solamente fue posible porque nos pusimos como objetivo hacer bien las cosas todos juntos y poner pasión y compromiso para que esto pueda llevarse adelante.
Muy buenos días a todos. Es un placer estar conectados nuevamente con ustedes. En el día de hoy nos conectamos por un tema en particular que nos preocupa, dado que muchos de los clientes y proveedores de nuestra cadena de valor han recibido ciertos ataques o problemas en sus sistemas y nos parecía muy oportuno tratar este tema con todos ustedes. El tema del día lo denominamos ciberseguridad de empresas PYME. Hemos tenido muchas consultas, somos en este momento más de 200 empresas inscritas y participando de este webinar, en el cual claramente estamos poniendo uno de los casos que en el último tiempo ha recibido un ataque de este tipo para que ustedes tengan de primera mano qué ha sucedido y cómo lo hemos tratado de resolver en conjunto. Antes que pueda presentarles el día de hoy y la agenda que vamos a tratar, quisiera comentarles el avance de ProPymes, que ha sido realmente muy satisfactorio. Hemos tenido muchos conectados en los últimos programas, en los últimos webinars. Les cuento que ya fueron más de 800 las pymes que han participado y hemos podido capacitar entre todos los programas que hemos lanzado hasta el momento más de 1.500 personas. Es para nosotros un orgullo y una satisfacción saber que contamos con ustedes y que ustedes confían en nosotros. Quiero contarles además que el próximo webinar será el miércoles 15 de julio a cargo de Adriana Markovich y trataremos temas de liderazgo. Ella es, como ustedes la conocen, una de las mejores expertas en Argentina en el tema y será liderazgo en contextos de alta incertidumbre y complejidad, que creo que será una herramienta muy válida para estos momentos. Además, estamos por lanzar otros dos programas muy importantes para el programa de capacitación de ProPymes, que es el programa anual de gestión industrial, que da habitualmente Pablo Sosa, y se lanzará el 15 de julio próximo. Quedan muy pocas vacantes y es un programa que con mucha satisfacción les cuento, estaremos lanzando en paralelo entre Argentina y México, y participarán pymes de ambos países, y creo que será muy enriquecedor para ambas. Por último, les quiero contar también que estamos lanzando el programa de capacitación de jóvenes profesionales. Hemos logrado con mucho esfuerzo y muy rápidamente, por suerte, tratar de pasar ese programa que era 100% presencial a 100% online. El programa será lanzado para el 16 de julio, ya están abiertas las inscripciones y con muchos de ustedes que han participado en las versiones anteriores, en todas las inscripciones para este programa hacemos una entrevista previa, para lo cual les aconsejo que si quieren inscribir a alguno de sus jóvenes, lo hagan con tiempo para que podamos llegar a la etapa de inscripción correctamente y poder lanzarlo entre todos este 16 de julio próximo. También, como siempre, estamos trabajando muy fuertemente con el CIETER para poder trabajar y articular los programas online de capacitación con nuestra cadena de valor en el interior del país. Nuevamente, muchas gracias por estar. Nuevamente, muchas gracias por confiar en ProPymes. Les voy contando la agenda del día, en la cual participará André Gil como líder de Deloitte en Cyber Risk. Él es un consultor que trabaja con nosotros hace muchos años. Andrés, en particular, tiene más de 30 años de experiencia en estos temas y es un amigo de la casa. Claramente, para nosotros será la mejor persona para contar en este momento lo que estamos haciendo y está pasando. Por parte de Ternium nos acompañará Carlos Russell. Carlos es el gerente de Risk Management. Él tiene a cargo todo el área de ciberseguridad de la compañía, incluyendo riesgos y controles de IT, ciberseguridad industrial y privacidad de los datos personales. Carlos tiene más de 30 años de experiencia en estos temas y nos acompaña en Ternium de hace muchos años. Así que para mí también es un orgullo y un placer poder presentarles a Carlos y trabajar con él. Y por último, dejo la parte más importante y el agradecimiento más grande para Lucas Groisman. Lucas es el gerente general de una de nuestras empresas y centros de servicios más importantes de Argentina, que se llama Cortestamp. Lucas es una persona muy amiga de la casa, es padre de 3 hijos, 38 años, ingeniero del ITBA. Realmente tenemos mucha confianza con él. Y es también para mí un agradecimiento muy grande, muy importante para Lucas, porque sé que son temas muy delicados y se ha brindado para nosotros y para todos ustedes para poder compartir su experiencia. Y en estos momentos, más que nunca, una palabra de agradecimiento y un abrazo grande a la distancia para vos, Lucas. Le cedo la palabra, como hacemos siempre, al que va a estar comandando toda esta mañana, que va a ser Carlos.
y espero que cualquier cosa que necesiten sepan que aquí está ProPymes para todos. Les recuerdo solamente que, como siempre en estos webinars, las preguntas son por escritos. Les agradecemos que por favor pongan su nombre, su empresa, y dado que hay empresas de México y Argentina, nos digan de qué país son. De esa manera podemos canalizarlas lo más rápido posible. Nuevamente, gracias a todos. Carlos, todo tuyo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Ezequiel. Hoy voy a estar de moderador. Mi nombre es Carlos Russell. Como comentaba Ezequiel, tenemos una charla estructurada en 2 bloques. Al final de cada bloque vamos a abrir un espacio para preguntas, fundamentalmente porque van a surgir inquietudes y, como decía Ezequiel, les vamos a pedir que pongan el nombre, la empresa. A la derecha de la pantalla tienen para escribir y con la pregunta, y vamos a intentar, como siempre, responder todas las preguntas, pero en el caso de que el tiempo no lo permita, vamos a abrir el canal de mail de ProPymes para contestar todas las inquietudes que sabemos que van a surgir. Los temas que vamos a abarcar son, como muestra la agenda acá, tenemos el caso real de Cortestam, donde Lucas nos va a comentar qué fue lo que le tocó en suerte o en desgracia en las últimas semanas. Después vamos a abrir un bloque de preguntas para responder específicamente sobre lo que nos cuenta Lucas. Y luego vamos con Andrés Gil para hablar formalmente sobre lo que es ciberseguridad en tiempos de pandemia, el impacto, qué son esos nombres técnicos de ransomware, malware, phishing y cómo podemos evitarlos, el contexto de acceso remoto y la necesidad de tener respaldos o backups disponibles y obviamente una serie de recomendaciones. Al finalizar ese bloque vamos a un segmento nuevo de preguntas y respuestas para empezar el cierre del evento. Así que bueno, pasamos una pequeña introducción, digamos, de mi parte, que es básicamente como oficial de ciberseguridad. Estoy dentro de un equipo de tecnología donde la pandemia, la crisis de COVID-19 nos generó un montón de desafíos. Uno particular es el trabajo remoto generalizado. Estamos todos trabajando desde nuestras respectivas casas y la necesidad de agilizar cómo trabajamos, cómo colaboramos a través de herramientas como Office 365, la capacidad de compartir desde nuestras casas, acceder a los sistemas internos, la movilidad, la necesidad de estar conectados por dispositivos móviles y tablets, y bueno, y temas de soporte. Nuestra gente teníamos la sana costumbre de pasar por la oficina del técnico que la teníamos al lado. Ese soporte que era totalmente site y on-premise también se volvió off-site y remote. Otro de los desafíos es cuidar a la gente. Nosotros implementamos rápidamente un control térmico a través de videocámaras para poder detectar si hay alguien con temperatura. Reforzamos los controles en todo lo que es transporte de ingreso y salida de las plantas. Implementamos esta plataforma de webinars que obviamente la estamos utilizando un montón, en este caso con ProPymes, y estamos mirando ya con detenimiento cómo sería este desafío de vuelta controlada, con la visión de que va a haber menos gente ingresando en las oficinas físicamente y que vamos a tener que manejar un esquema de reservas previas para poder ingresar a las oficinas y reservar lugar, que también es un desafío nuevo para nosotros, ¿no? Entonces es un poco el contexto desde el punto de vista tecnológico, pero básicamente nosotros vamos a hablar hoy de ciberseguridad, que tradicionalmente eran 3 patas, que es lo confidencial, cómo manejamos la integridad de esa información y que esté disponible en todo momento. Estamos en una transformación digital en Ternium y en todo el contexto de la industria. En tiempos de pandemia esto no se ha detenido y es más, se ha generado algunas cuestiones de transformación por esta necesidad de trabajo remoto. Y obviamente hay un impacto y un equilibrio entre cuánto estamos dispuestos a erogar, a gastar, cuáles son los costos, contra cuáles son las amenazas y los riesgos a la que nos vemos enfrentados, simplemente por tener una presencia en Internet, por estar transaccionando en Internet y por tener aparte a toda nuestra fuerza de trabajo ahora conectada a Internet
de manera remota a nuestras compañías. Finalmente, ¿qué vamos a hacer si se nos presenta un incidente? ¿A quién recurrir? Y eso es parte de lo que vamos a conversar en estos bloques de charla. Así que bueno, sin mucho más que agregar, le cedo la palabra a Lucas para que nos cuente sobre su experiencia. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Ezequiel por la presentación. Mi nombre, como dijeron, es Lucas Groisman, mi empresa es Cortestam. Y les quiero contar un poquitito la experiencia que tuvo mi empresa en Argentina, que es una empresa industrial, familiar, con aproximadamente 100 personas, y cómo se dio todo este proceso con el malware o ransomware, o más comúnmente denominado como un virus que nos ha entrado dentro de nuestros sistemas y nos ha tomado por rehenes toda la información que hemos tenido. A ver, para que se sitúen un poquitito dentro de lo que fue todo este proceso. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, los sábados tenemos cerrados las oficinas. Estaba en mi casa a la mañana desayunando un día sábado y recibo 4 llamadas al hilo de la persona que nos maneja todos los sistemas dentro de la oficina. Y me dice, mira Lucas, estoy recibiendo alertas, ¿sí? Que hemos perdido contacto con el servidor de Cortestam. Me dice, ¿hay algún problema con algún corte de luz o algo así? Le digo, mirá, si lo hubiese, hay generadores que no deberían impedir el acceso, ¿sí? Bueno, pudiendo entrar a los distintos servidores que nosotros teníamos, ingresa a uno en particular y aparece una leyenda que dice que se está borrando, erasing, del 89% de la información. Y me manda la captura de pantalla y casi me infarto ahí. ¿Sí? Entonces tiene acceso a otros servidores y dice, el típico mail que aparece cuando te encriptan la información, que dice, si querés recuperar la información, tenés que mandar mail a tal y tal. Así como estaba vestido, estaba haciendo gimnasia ese día a la mañana, me subo al auto y directamente me voy a la oficina. Esto fue un 15 de mayo, exactamente hace casi 45 días. Llego a casa a la mañana junto con la gente de sistemas y con algunos 2 o 3 colaboradores, sin mucho que poder hacer. O sea, generalmente cuando se rompe una máquina, sé lo que hacer. Cuando hay un problema con un camión, con una carga, con un cliente, uno está acostumbrado. Pero la verdad es que estos problemas que son básicamente intangibles, uno no tiene la solución en la cabeza o no es algo común para poder solucionar fácilmente. Por lo cual uno entra en desesperación. Imagínense todos los archivos que ustedes tienen en sus computadoras. A mí los técnicos siempre me decían, no guardes la información en tu computadora porque tu disco rígido puede ser vulnerado. Entonces mejor guardarlo en los discos compartidos, guardarlo en el servidor que es mucho más potente, que es mucho más fiable, todo eso. Entonces yo seguía el consejo ese, tenía mi archivo compartido, todos los archivos que yo tenía, los de mis personales, todo puesto ahí. Y además de todo, tenía toda la base de datos de la empresa y del sistema. Por lo cual, no teníamos ningún tipo de acceso. Uno realmente, a primera instancia, no dimensiona el problema así a niveles grandes, ni el alcance en donde va a llegar todo esto. Entonces, empieza a caer de a poquito. La primero que noté es, nosotros les voy a contar cómo teníamos estructurados nuestros servidores. Teníamos un servidor interno acá adentro, en donde había invertido mucho dinero, en donde habíamos evaluado si ponerlo en la nube, si ponerlo en un data center, ¿sí? Entonces decidimos ponerlo acá por un tema de velocidad, que a veces uno prioriza la velocidad de acceso a la información, y yo tomaba mis recaudos de acuerdo a las sugerencias de la gente de sistemas, que me decían, bueno, vamos a ver, esto me ha pasado hace 5 años también, que he tenido este tipo de hackers que se han metido dentro de los sistemas y lo he levantado fácilmente. Entonces, habíamos puesto otro servidor que se llama The Disaster Recovery, que es copiado en espejo el servidor original para poder subir la información rápidamente en el caso de que suceda algo, ¿sí? Y por otro lado, teníamos en discos externos, fuera de los servidores, ¿sí? Teníamos 2 como discos externos en donde guardábamos 3 capas de backup de toda la información. Realmente fue bastante complejo estos hackers trabajaron muy profesionalmente, o sea que esta gente, si hubiese utilizado todo este ingenio para el bien, creo que serían gente fantástica, pero realmente no lo utilizaron, ¿sí? Y me borraron, es como que mapearon toda la red que había dentro de mis sistemas
y me borraron toda la información que yo tenía, todos los backups, y lo que hicieron básicamente es trataron de encontrar dónde estaba localizada toda la información, la base de datos, lo pesado, y lo encriptaron, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Con el correr del tiempo nos dimos cuenta, empezamos a buscar que los backups no teníamos backup, que estaba todo reseteado a cero, a fábrica. Es como cuando te llega el servidor de cuando uno lo compra en HP. O sea, para que les doy una idea de nosotros los equipamientos que nosotros teníamos. Teníamos un servidor de HP de última generación, ¿sí? Que cuesta alrededor de $10.000. Teníamos sistemas de NAS, de tres NAS diferentes y ubicados en diferentes lugares de la fábrica por si se llegaba a incendiar el data center que nosotros tenemos acá adentro. Teníamos un router especial que se llama Fortinet, que el Fortinet de alguna forma lo que te hace es, según me explican las personas técnicas, yo no soy técnico en sistemas, pero te permiten pasar ciertas páginas de internet, no permite ingresar y demás. Entonces, realmente pensando un poquitito, o sea, les voy intercalando un poco la información, pensando un poquitito cómo potencialmente creo que pudo haber sucedido esto, es el tema del coronavirus. ¿Sí? El coronavirus nos bajó las defensas a todos, nos agarró en cuarentena en este país, en Argentina, no sé cómo ha sucedido en otros países, pero hubo una cuarentena bastante estricta y tuvimos que adaptarnos a esa situación y le permitimos el acceso a muchísimos de nuestros empleados, incluso con sus computadoras personales, para que puedan acceder a la empresa, en forma remota. Y a veces de una forma no tan segura por el hecho de ir tratando de solucionar los problemas al paso que se iban viviendo. Y eso realmente no tenemos la certeza, pero es muy probable de que hayan accedido por medio de esa forma. Pero bueno, básicamente les quiero comentar un poco cómo nosotros decidimos seguir. Esto fue un sábado a la mañana, 10, 11 de la mañana estábamos acá, necesitábamos poner en funcionamiento, no tenía idea qué me debían mis clientes, de cuándo me debían mis clientes. Había muchos valores que habían venido rechazados en esa época por el contexto en donde fue que no estaban abiertos los bancos y demás y todo, y realmente no sabíamos cómo proseguir, ¿sí? Por lo cual, a primera instancia me puse en contacto con toda la gente de organizaciones grandes que podían ayudarme en ese momento. Me puse en contacto con Carlos, me puse en contacto con Ricardo Pons, que es la gente del Grupo Techin. Por otro lado, tenía contactos incluso con la CIDE, ¿sí? Contactos con la Policía Federal, o sea, la parte de división informática en Policía Federal. Y la verdad, todos obviamente desde una perspectiva, yo lo que estaba tratando de buscar en ese momento es algo que me puedan apoyar. Todo el mundo obviamente me brindaba en ese momento y decía, no, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo hiciste tal otra? Eso es muy, muy enriquecedor, pero no es lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba que me digan, bueno, flaco, hace tal cosa, hace tal otra. Y realmente tratamos de armar un equipo que intentaba restaurar toda la información encriptada, si es que eso era posible, ¿sí? Y otro equipo para decir, bueno, suponte que no se puede solucionar esto, ¿cómo vamos a seguir adelante con todo esto? Por lo cual, tratamos de dividir el equipo en dos, ¿sí? Una parte de la gente de sistemas ayudándonos a ver cómo podíamos solucionar esto, y imagínense hasta el momento no teníamos backup, ¿sí? Hasta que hablando con unas personas de sistemas me dice, Lucas, ¿te acordás ese día que se rompió el servidor y lo mandamos afuera? Bueno, ¿qué día fue ese? 26 de febrero. O sea, del 26 de febrero al 15 de mayo, toda esa información, no teníamos ningún tipo de información en ese momento, por lo cual estábamos realmente, cada vez sentía como que me faltaba, tenía un efecto como de coronavirus, que me estaba faltando el aire, pero sin tener el coronavirus, ¿sí? Y necesitaba entender cómo poder volver y restaurar toda esa información. Entonces, hace ya un tiempo habíamos tomado la política de no imprimir por el hecho de cuidar el planeta y cuidar los árboles y todo. En ese momento me maldije, en el momento que quise cuidar los árboles. Entonces empezamos a buscar toda la información que había salido por los mails, que nosotros teníamos los mails hechos en una plataforma de Google, o sea, en Gmail. Entonces empezamos a bajar toda la información, reconstruir toda la información que teníamos en función de la última factura, los últimos recibos, las últimas órdenes de pago y demás y todo eso. Y empezamos a contar el mismo domingo, el día siguiente, con toda la gente. Y acá en Argentina, el sistema tributario, nosotros tenemos que informar mes a mes toda la facturación en forma electrónica. Por lo cual, lo que hicimos es el proceso inverso. Chupamos toda la información que nosotros le habíamos enviado al proceso tributario para reconstruir toda nuestra base de datos, por lo menos en forma genérica.
domingo 12 de la noche teníamos casi con una confiabilidad de un 95% toda la información reconstruida. ¿Sí? Imagínense, fueron 2 días casi caóticos y casi que no dormimos. ¿Sí? Mientras tanto, se nos ocurrió, una de las personas que me pusieron en contacto, un amigo y demás, me dice, mira, Lucas, tengo una persona que tiene conocimiento de haber negociado 30 procesos de hackeos y demás. Y la verdad que no es recomendable que uno negocie, ¿sí?, con el hacker, porque yo quería entender a ver qué es lo que me estaban pidiendo. Si me estaban pidiendo $1000, me estaban pidiendo $100.000 para saber si valía la pena el hecho de reconstruir la información. Aunque la gente de sistemas, por otro lado, me decía, mira, Lucas, encontramos que todo este proceso de encriptación que se llevó a cabo en tus servidores está de alguna forma corrupto. Corrupto significa que todo, por el volumen de la información, la encriptación no se llevó a cabo correctamente. O sea, hay información que se pudo haber perdido. Ni siquiera ellos pudieron hacer el proceso correctamente. Por lo cual, aunque nos den todas las claves, corremos el riesgo de que no se desencripte toda la información correctamente. Y otra de las cosas muy importantes que te dicen es no trabajar sobre los sistemas, o sea, sobre los sistemas encriptados, porque es como que de alguna forma está todo invisible y uno a medida que va avanzando va rompiendo la cadena de datos y después se vuelve más difícil, en el caso de existir la posibilidad de encriptación, se vuelve más difícil el proceso de desencriptación, hasta en un proceso imposible, ¿sí? Entonces, realmente nos pusimos a poner en contacto, escribimos el mail la primera vez al hacker, el tipo dice, ok, buenísimo, sí, nosotros encriptamos su información, necesitamos 5 bitcoins. 5 bitcoins son aproximadamente a valor de $10.000 cada bitcoin, $50.000 de rescate. Digo, no, este tipo está loco completamente. Empezamos a negociar, que esto, que lo otro, no sé qué, puse un negociador, el negociador había llegado un momento, nos pedía 5, bueno, nos pedía 7, después digo, ¿qué clase de negociador es este? Entonces me puedo poner en contacto yo y le digo, no, pero estamos en una situación argentina, dólar, te pido por favor, tené consideración. Esto fue un ataque al azar, digamos, ¿no? O sea, si uno tiene un backup que hizo el día viernes, lo enchufás y bueno, no le pagás nada, pero no era mi caso, ¿sí? Quiero contar una pequeña anécdota. Sí, mi papá durante muchísimos años, ¿sí?, todos los viernes hacía un backup en un CD, hace 10 años, ¿no? Entonces yo le dije, pero escuchame, ¿qué sentido tiene hacer un backup, viejo? Todos los viernes te dedicas 1 hora a esto, porque era muy pesado todo. Y yo, pero no jodas más, le digo, si ya con esto se hace un backup en forma en la nube, olvídate, tenemos 3 sistemas de backup, despreocupaste, esto no va a pasar. Me decía, no, una vez me robaron las computadoras y perdí toda la información y sufrí muchísimo. No hinché, pa, le digo, olvídate, ya no es lo mismo hace 10 años que ahora, le digo, ya está, despreocupate. Buah, hoy hubiese pagado millones por ese backup, que yo tenía el día viernes que había hecho mi padre. Bueno, en fin, me puse a negociar con el negociador y ya esto es el día lunes. Yo tenía como si fuese los encabezados de toda la información. ¿Quién me debía cuánto? Si me venía un cheque rechazado de un cliente, no sabía de quién era, quién me lo había dado, cuándo me lo había dado y no sabía a quién exigírselo. O sea, entré en una especie de psicosis, es decir, me está faltando demasiada información a mí, ¿sí? Entonces, cuestión de que me pongo en contacto con el negociador y accedo a pagarle, llego a pagarle un Bitcoin. Me manda las claves y efectivamente no funcionan, ¿sí? Por lo cual seguimos con el plan original, armamos un esquema de trabajo durante 15 días con toda nuestra gente para repasar todas las facturas, todos los recibos, todas las órdenes de pago y todavía seguimos en el proceso de reconstrucción. Hoy en día estamos en un 95% de reconstrucción. 90% de reconstrucción, te diría que el día lunes yo pude salir con mis camiones, pude seguir facturando, pude entregar. Mis clientes no estuvieron enterados de una situación, salvo algún que otro caso que independientemente les pedí a todos mis clientes que me envíen sus cuentas corrientes para poder doble verificar que la información que nosotros estemos estemos trabajando sea la correcta. Y bueno, surgieron algunas que otras cosas, pero realmente fuimos pasando, ¿sí? Paralelamente fuimos trabajando con la gente de sistemas para ver cómo rearmar nuestros sistemas. Obviamente, actualmente tenemos nuestros servidores trabajando en forma externa, nos comunicamos en forma a ese servidor por medio de VPN y uno va aprendiendo cosas y se va volviendo más experto en temas que jamás me hubiese imaginado. A ver, con todo este problema, lo que yo intento hablar con la mayor cantidad de empresas, colegas, amigos y demás es, uno en estos contextos de coronavirus quizás tiene tantos frentes abiertos en donde uno le da mayor atención al tema salud, al tema reconstrucción de las empresas que estuvieron cerrados.
y demás, y hay que tener en cuenta muchos factores más que uno deja de esto, y el factor tecnológico es uno de ellos, ¿sí? Hay que prestarle especial atención, hay que hablar con hay que sentar en la mesa a la gente de tecnología y diagramar cómo uno va a abrir esos canales de comunicación hacia las empresas, o mismo la empresa va a tener ese canal, y ver esas pequeñas ventanas que se abrieron, ¿sí?, en este contexto, y ver de qué forma segura se está trabajando. No es una cuestión de trabajar por trabajar, porque quizás lo que uno trabaja pierde o sea, una información muy valiosa que uno no está cuidado. Y por otro lado, tratar de asesorarse de cuál es la mejor manera de preservar nuestra información, que es tan valiosa y hoy por hoy es crucial para nuestros negocios. Simplemente esa es mi relato. Muy bien. Creo que contaste muy claramente, digamos, todo el recorrido emocional y técnico con lo que tuviste que enfrentar. Y recuerdo bien la llamada que tuvimos ese 15 de mayo, comentando, digamos, y un poco como pregunta. Ahora arrancamos, digamos, el segmento de preguntas. ¿Cambió en algo para vos la percepción del tema ciberseguridad en particular, o en base a este evento en particular? Claramente cambió. Yo creo que estoy en un proceso de cambio todavía. O sea, no creo que ya mismo pueda implementar todas las cosas que me dice, porque la verdad es como todo cuando uno le pasa en la vida. Cuando tenés un problema, todos vienen de buena voluntad y te intentan ayudar y te dan todos consejos. Hay que tomarse el tiempo de poder determinar cuál de todos esos consejos son los que se pueden aplicar en tu contexto, en tu empresa, y qué es lo mejor. Y mismo, aunque sea lo mejor, quizá hasta llegar, hay que ponerse una meta determinada y ver cómo se llega a ese lugar, ¿sí? Obviamente, creo que como toda decisión apresurada puede conllevar a otro problema. Entonces, uno trata de, como gerenciador, escuchar a los profesionales, como cuando uno escucha a los médicos cuando tiene un problema de salud, y ver de qué forma es la más adecuada a llegar a la situación ideal, digamos, ¿no? O sea... Claro. Y digamos, en tu proceso de negociación, vos dijiste que tenías un intermediario. Digamos, eso suena, digamos, extraño, ¿no? Para la gente común. ¿Cómo encaraste empezar a negociar un rescate, ¿no? Desde la óptica de me estoy rescatando de mi propia empresa, ¿no? Es un secuestro virtual de mi empresa. Sí, a ver, salvando las distancias, hay que compararlo todo esto como si fuese como un secuestro físico de una persona, ¿sí? O sea, si uno está involucrado emocionalmente con este rescate y quizá la ansiedad le gana, el tipo lo que me planteaba el negociador es decir, mira, Lucas, paralelamente yo no te molesto, déjame seguir negociando con esta persona porque quizás nos pide cierta cantidad o cierto dinero que quizá para vos no es representativo contra un día de no trabajar, contra una semana de trabajar o contra cierta información que vos estás necesitando, por lo cual yo abrí un canal más de negociación, ¿entendés? No perdí absolutamente nada. Claro. Entonces me pareció interesante lo que me planteaba esta persona y no quise cerrar ese canal. Siempre lo seguí abierto, hasta tal punto que dije, hay una película argentina que se conoce como 9 Reinas, sí, en donde la persona que te ayuda, dije, en un momento cuando yo me pedía 3 bitcoins, después pedía 5, después pedía 7, dije, olvídate, se hicieron socios, dije en un momento. Bien. Bueno, nos están llegando las preguntas. Hay una pregunta desde Buenos Aires, de Oblak Hermanos, que preguntan si los empleados, qué tipo de conexión tenían y si era vía escritorio remoto, o sea, desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí, ¿Cómo entraban claro, los empleados de manera remota a la compañía y qué fue lo que parecía como inseguro después del análisis? Mira, originalmente, antes del tema de la pandemia, muy pocas personas dentro de la empresa tenían conexión remota desde su casa, por lo cual esas personas, nosotros teníamos la precaución de ponerles un antivirus correcto, el mismo que teníamos en la empresa, le dábamos una computadora, le hacíamos una conexión de VPN, como la que yo tenía dentro de mi empresa cuando yo me iba de vacaciones y quería hacer las transferencias, ¿cierto? Claro. Pero cuando
se acelera la cantidad de gente que necesita, y obviamente nosotros tenemos un departamento informático externo, una empresa externa dentro de la empresa que nos asesora y nos da, porque no es necesario que esté todos los días acá, salvo en estos casos que pasó acá. Entonces esa persona me decía, mira, de todas las empresas, de todos los clientes, todos le pedían exactamente lo mismo, por lo cual rápidamente se les dio acceso remoto a todas las empresas y accedieron en forma remota a su computadora. Claro. Y hay otra pregunta de Ángel Rossi de Industria Básica que nos pregunta ¿qué medidas tomaron después del ataque? Un amigo, Ángel. Las medidas que tomamos principalmente fueron las de sacar el servidor por afuera de la empresa, ¿sí? En un servidor externo, ¿sí? Por otro lado, se hace backup de ese servidor también en la nube, en otro lugar, ¿sí? E importante es esto, lo que rescato yo, Andrés obviamente nos va después a dar los tips estos, me parece que es una pregunta más para Andrés, pero les cuento personalmente lo que nosotros hicimos, o sea, es en hacer un backup en la nube, pero con una desconexión y desconexión posterior a realizar el backup, y por otro lado, hacer un backup físico también, una vez por semana, y retirarlo, tenerlo en la mano, tocarlo, decir, acá está, y de vuelta. El otro día les dije, por favor, hágame una base de pruebas. Nosotros llamamos a tener una base de pruebas, pongan en funcionamiento ese backup que nosotros estamos utilizando para saber si realmente funciona. Y funcionó. ¿Sí? O sea, eso es sumamente importante. Es como cuando uno tiene cámaras de video, decir, sí, tengo cámaras, estoy grabando todo en el caso de suceder un accidente o un robo, lo que sea. Ok. Una vez por mes venga el técnico, por favor, y verifique que esas cámaras estén grabando, que tengamos conexión, que estén bien, que estén filmando, y no en el momento que suceda, uy, no estaban andando, no sé qué es lo que pasó. Ok. Nos consulta también Ricardo desde México, de la empresa Certior, si el hilo del contagio lo pudiste determinar y si era un ataque nacional o internacional, o sea, llegaron a descifrar de dónde se originaba todo. No es posible determinarlo porque justamente esta gente tiene una cantidad de recaudos sumamente complejas a la hora de determinar su procedencia, ¿sí? Algunos dicen que viene de Europa del Este, China. La verdad que es absolutamente improbable poder determinarlo. Imagínate que la encriptación es como agarrar una copa de cristal y romperla en 1000 pedazos y es muy difícil desarmarla a menos que uno tenga el video exactamente de cómo se desarmó. Y la verdad que no, o sea, está buena la pregunta en el sentido de que podría haberse originado por medio de un ataque interno, que fue una de las, ¿te acordás de las charlas, Carlos? En su primer momento me dijiste, si hay alguna persona adentro que te puede vender o te puede pasar la información, y la verdad que descartamos todo eso porque nosotros somos bastante precavidos con esa información y se la damos a una persona de sistemas que es de nuestra máxima confianza, ¿sí? Y mismo uno se siente desconfiado hasta dentro de su propia sombra, pero con el correr de los días y con la buena voluntad de la gente y con todo te das cuenta de que realmente es absolutamente imposible de que haya venido de un ataque interno, ¿sí? Y aparte todo el tema de pago se hace por medio de bitcoins. Imagínense que yo tenía las claves de los bancos de mi empresa ahí adentro, ¿sí? Por lo cual los tipos, si hubiesen querido, así como descifraron una clave que era alfanumérica, con números, con mayúsculas, con datos y porcentajes y numerales, es mi clave de los servidores, no importa. A mí lo que me dijeron es, por más que tu clave sea de 100 dígitos alfanuméricos, te la descifran igual, porque tienen base de datos y tienen información que van corriendo para poder determinar tus claves. O sea que no importa tus claves, lo que importa es qué nivel de seguridad, que Andrés seguramente va a reforzar toda esta información que estoy dando. Muy bien. Bueno, siguen llegando preguntas, así que está activa la red en este momento. Preguntas técnicas. Dariel pregunta bajo qué sistema operativo, si era Windows, si era Unix, Linux. Y como segunda es, ¿cuánto tiempo suponés o sabés que puede haber pasado desde que empezaron a trabajar los hackers en el borrado y encriptado hasta que se dieron cuenta? Nosotros trabajamos en un sistema Windows, ¿sí? Y teníamos un servidor central que es un HP de última generación,
O sea, yo les puedo hablar de lo monetario. Después la parte técnica lo elige la gente de sistema, yo pago. Y era bastante bueno, y sobre ese estaban montados muchos servidores virtuales, ¿sí? Y el ataque, para hablar más técnicamente, fue sobre el firmware, ¿sí? Del servidor. El firmware del servidor es como que le diga la médula ósea de un ser humano. O sea, que el ataque fue bastante preciso. Mi computadora no la encriptaron, por ejemplo, en mi computadora personal. O sea, y ellos valoran y cuantifican el rescate en función de la cantidad de computadoras, servidores, datos, gigas, teras que te encriptan. Y de ahí dicen, este tipo le hice mucho daño. O sea, porque yo realmente determino de que este ataque sí fue al azar. O sea, los tipos tiran tiros al aire y si le pegan a algo, le pegan. Y si le pegan a un rinoceronte y ve que el rinoceronte pesa 500 kilos, mejor aún todavía, porque tienen para comer un mes. Claro, exactamente. Por otro lado, nos preguntan también si llegaste a hacer algún análisis forense técnico sobre alguno de los equipos, o llegaron en la investigación al punto forense. Sí. Se mandó, una vez que determinamos que realmente nosotros habíamos hecho todo lo posible, habíamos reconstruido y podríamos seguir trabajando, aunque otra no nos quedaba, con nuestros datos, el servidor principal ese nunca se tocó. Siempre lo que escuché que hacían los técnicos era copiar el disco tal cual estaba a otro disco y trabajaban sobre esa copia. Sí. Una vez que hicimos esto, el servidor entero, sin tocarlo, sin desmontarlo, sin hacer nada, fue una empresa en particular que se llamaba, les digo el nombre, pero se llama Compexel, ¿sí? Que esa empresa lo que hacía es por medio de ciertos equipamientos, ¿sí? Tratan de desencriptar toda la información. Hacen un preanálisis, lo cual me había dado positivo, me esperancé a que podía llegar a recuperar la información, pero finalmente no fue posible. O sea, y se hizo todo un análisis forense. O sea, no me pareció pertinente poner al equipo de policía de especialistas forense a trabajar en esto, porque sinceramente me habían dicho, porque como les dije, estuve en contacto con la CIDE, estuve en contacto con el equipo de información de Policía Federal, delitos informáticos, y me dijeron, mira Lucas, yo me encargo de esto. Y una cosa anecdótica es, la persona esa, que era un tipo, un genio, o sea, es un hacker del bien, digamos, en Policía Federal, a ese tipo lo habían mandado a controlar el puente Avellaneda para el paso de la gente. O sea, es inaudito. Ahí se dan cuenta que nuestros países no tienen ningún tipo de futuro en ese tipo de sentido, porque a la persona que es un cerebro que maneja los delitos informáticos lo mandaron a controlar el paso peatonal y con permisos. Claro. Otra pregunta que nos llega es ¿de qué manera estaba armado el esquema de backup? Y hay otra pregunta sobre los backups en cinta y backup en nube como mejor práctica o práctica insuficiente. ¿Cómo lo ves? Mire, esa es una pregunta bastante técnica. Estaría bueno que la conteste Andrés. Yo no tenía backup en cinta, no tenía backup en la nube, pero si bien conocí gente que al dejar abierto, imagínense que si fuese para hablar fácil un Dropbox, en donde uno lo deja como un anexo dentro de tu, como si fuese una partición de tu disco rígido, y si queda continuamente vinculado, dentro del mapeo también es posible que el hacker pueda mapear esa unidad, ¿sí? Y también borrártela. O sea que claramente acá, y según entiendo yo, el backup en cinta es algo un poquitito más anticuado. O sea, ya creo que no se utiliza, pero de vuelta es una opinión de una persona que no es técnica y me estoy basando en base a toda la información que me fui adquiriendo estos últimos tiempos. Muy bien. Hay otra pregunta que viene de México, de Chevron Epi, que si crees que cualquier empresa, independientemente del tamaño, está expuesta a un tipo de ataque de este tipo. Absolutamente. Y con esto, no sé si pudieron leer en los últimos tiempos, hubo una noticia en donde el gobierno de Australia fue hackeado muchas de sus entidades, ¿sí? Y Australia es uno de los países pioneros en inversión tecnológica y en resguardo de seguridad informática y demás, y sin embargo, siempre existe una ventana. O sea, todo tipo de antivirus que uno pueda comprar y demás, o sea, el antivirus es como la vacuna, es una especie de reacción ante un problema y lleva un periodo de estudio, ¿sí? Entonces uno tiene que intentar cerrar las ventanas al máximo posible.
de vuelta, les cuento una anécdota. O sea, obviamente la persona que me maneja los sistemas acá, le violaron sus sistemas, por lo cual estaba absolutamente atacado esa persona, ¿sí? A tal punto que cuando me reinstaló todos los sistemas, me cerró todo. Le digo, escuchame una cosa, le digo, yo tengo que poder entrar al banco para poder hacer transferencias. No, bueno, pero fíjate, pasame el IP de tu computador y de tu teléfono. Le digo, te lo pido por favor, o sea, yo entiendo que estás atacado, pero si el daño lo tengo hecho por el hacker y el daño lo tengo hecho por vos, no sé cómo voy a poder seguir mi empresa adelante. Entonces, es muy complejo, o sea, creo que los cambios tienen que ir muy progresivos, muy despacio, ¿sí? Y obviamente dando seguridad. Si hay algo realmente que está abierto y uno está trabajando en forma insegura, es recomendable. Ok. No sé si hay alguna pregunta más ahí al respecto. Otra pregunta que es, básicamente, si tenés remarcado algo que te dijeron los consultores o la gente que consultaste, si había algo que estaba fundamentalmente mal. Sí, a ver, entiendo de que el hecho de haber tenido servidores internos para priorizar la velocidad, la seguridad dentro de la empresa y el no haber hecho un backup físico o un backup en la nube con desconexión, realmente ahí me parece que hay una falta, es una mea culpa por parte mía, del departamento técnico, del departamento informático también. Eso es una cosa que me reprocho, sí. Y otra consulta que es, si tenían una cobertura de antivirus, o sea, si aparte tenías toda una infraestructura mirando esos servidores, aparte de las estaciones de trabajo. Sí, ¿no? La inversión técnica informática, hardware en mi empresa, yo no escatimo en eso. O sea, continuamente vamos renovando los sistemas. Hace muchos años la gente mía dejó de tener computadoras físicas y trabaja todo con un sistema que se llama N-Computing, o sea, para que no se las rompan. Es como una cajita chiquitita, no sé si lo llegaron a ver, que para que no se le rompan los ventiladores y los discos y esto y lo otro, y está todo basado en web. Y por otro lado, teníamos un abono en un antivirus que me dijeron que es muy bueno, se llama Kaspersky, ¿sí? Ese abono lo pago todo el tiempo y además el router que se llama Fortinet, que según me dijeron es como el Mercedes-Benz de los routers, ¿sí? Le pago un abono, ¿sí? Que ese abono detecta las páginas web que son maliciosas, ¿sí? Y de alguna forma te va cerrando por si recibiste algún mail y hiciste clic ahí, bueno, no te lo permite hacer. Entonces ahí vos podés cerrar y vas agregando y vas cerrando y la empresa esta misma va detectando ciertas páginas en donde uno no puede entrar. Y todo eso es lo que nosotros hacíamos. Bueno, Lucas es de Cortestam para todos aquellos que se fueron uniendo en estos últimos minutos. Es un cliente de Ternium de acá Argentina y estaba justamente haciendo un resumen muy exhaustivo de todo lo que le tocó vivir desde el 15 de mayo hasta hace muy poco, donde quedó, digamos, comprometida la ciberseguridad de su empresa y con varias aristas que creo que son útiles para toda nuestra red de clientes y proveedores. Así que vamos a pasar, muchas gracias Lucas, y vamos a pasar al segundo bloque, que es de Andrés Gil, socio de Deloitte, que nos va a presentar sobre ciberseguridad en tiempos de pandemia. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hola Carlos, hola Lucas, ¿cómo estás? Para ir enganchando mi presentación con lo que conversaba o comentaba de la experiencia Lucas y sumar un poco un punto a favor, yo creo que cuando preguntaban qué hizo mal Lucas o qué reconocieron, yo creo que también ahí el cambio de paradigma de trabajo, o sea, que es lo que voy a hablar un poquito yo. El hecho de trabajar remoto, vos dijiste, muy pocas personas trabajaban remoto antes de COVID y a partir de COVID tuviste que ir, entre comillas, a salir con un esquema diferente. Parte de la vulnerabilidad, llamémosle, se generó un poco por eso y es algo que no es un tema que le pasó solo a tu compañía, sino es algo que le pasó a todas las empresas de todo el mundo, o sea, y a los gobiernos, o sea, es una situación, un riesgo inherente, si se quiere, a este nuevo contexto, que es lo que vamos a conversar ahora.
Bueno, la idea de los temas, bueno, gracias obviamente por la invitación para participar y bueno, para compartir las experiencias y lo que estamos viendo. La idea es hablar de este contexto nuevo y cómo afecta este contexto a la ciberseguridad. Todo el mundo creo que hoy es consciente de que existen temas de ciberseguridad antes de COVID, pero en particular vamos a ahondar en esta situación nueva que se da por COVID. Y vamos a hacer algunas recomendaciones de medidas digamos, que se pueden tomar, algunas más, si se quiere, desde el punto de vista técnico más básicas, otras un poco más complejas. Así que avanzando con la presentación. Bueno, primer tema importante, o sea, antes de COVID, obviamente, todas las organizaciones, nosotros como individuos, estamos hoy sujetos de ciberataques, o sea, mayor medida. Inclusive tomando algunos de los temas que comentaba Lucas, nosotros como personas o las compañías en sí tienen lo que se llama un perfil de riesgo de un ciberataque. O sea, ese perfil de riesgo está dado por qué tipo de empresas son, cómo operan, en qué negocio están, qué relevancia tienen. Yo siempre comento acá el ejemplo en Argentina, pero puedo aplicar a cualquier país. Generalmente existe una empresa petrolera local, que es la petrolera de bandera en general en nuestros países, y bueno, si alguien quisiera hacer un daño y afectar a todo el país, bueno, va y afecta a la petrolera y afecta a todo el país. Esa petrolera entonces tiene un perfil de riesgo elevado, porque alguien que puede tener una intención de atacar a un país puede entrar a través de esa petrolera y dañarla, dejarla inoperativa y afectar todo el país. O sea que el riesgo puede ser no solamente, como en el caso que contaba Lucas, de una extorsión para sacar un dinero, puede ser un tema geopolítico. Entonces, eso también es una cuestión que hay que considerar en ese nivel de exposición. Pero bueno, con el tema de COVID pasó algo particular. O sea, cuando en general en nuestros gobiernos, en los estados, forzaron a lo que sería el aislamiento o digamos, la reclusión de dispensación social, empezó las famosas cuarentenas o sesentenas, setentenas, lo que sean los días que nos van llevando, y esto forzó el teletrabajo. O sea, como nunca antes, a pesar de que se había hablado del teletrabajo y todas estas cuestiones digamos, de facilitar a partir de la tecnología de la información el trabajo desde los hogares, pero esto fue un vuelco dramático. En el caso nuestro fue de la noche a la mañana, miles de personas tuvieron que trabajar desde sus casas. Obviamente hay puestos y posiciones dentro de una organización, particularmente industrial, que se tienen que hacer físicamente en el lugar, pero muchas personas de las organizaciones, inclusive industriales, fueron a trabajar desde sus casas. Y eso genera un montón de desafíos operativos, culturales, de procesos, pero particularmente desde el punto de vista de tecnología y de ciberseguridad. Avanzando con bueno, al momento de que gran parte del trabajo de mis empleados en la organización empiezan a depender de una conexión remota, de un acceso por tecnológico a través de una red, de estas llamadas VPNs, es que ya teníamos una dependencia fuerte de la tecnología, pero tenemos una mucha mayor dependencia y una necesidad de que esa tecnología funcione bien. Obviamente, para poder trabajar remoto, muchas organizaciones tuvieron que flexibilizar algunas cuestiones tecnológicas y de seguridad. Y esto le pasó a todas las empresas independientemente del tamaño y del rubro. Cuando de la noche a la mañana tengo que tener un gran porcentaje de mis empleados o contratistas accediendo remoto, y quizás no tenía una computadora corporativa para cada persona, una laptop, una portátil que se pudieran llevar a su casa, o no tenía pensado el esquema, inclusive hasta desde un punto de vista de dimensionamiento, de licencias, de software que me permiten hacer estas conexiones, tuve que apelar a mecanismos, o tuvieron que apelar las organizaciones, en muchos casos, a mecanismos ad hoc, a cuestiones que se resolvían en el momento y que no necesariamente mantenían los estándares o niveles de seguridad y protección que tenían antes. Cuando hablaba Lucas de la tecnología que él adquirió, esa tecnología estaba también pensada para un entorno de trabajo dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, si yo desde mi casa navego con el Wi-Fi de mi casa, no es lo mismo que navegar con una red protegida por ese Fortinet que decía Lucas que tenía en su empresa. Entonces, la realidad es que
hoy, más que nunca, el tema de tecnología y el tema de ciberseguridad pasa a ser clave para que la empresa funcione en muchos casos. Ya no por un tema de, bueno, eficiencia o algún sistema que nos da información. Estamos hablando de que los empleados se puedan conectar y trabajar. Quito por un momento toda la gente que tiene que ir físicamente a las plantas, a las oficinas a trabajar, por una cuestión de que es por la naturaleza del propio trabajo, pero mucha gente está teletrabajando. Y ahí es donde ese entorno seguro de trabajo desde el punto de vista digital tiene que hoy ser una prioridad, y un poco la experiencia de Lucas decía, bueno, fui aprendiendo con un golpazo lo prioritario que es, ¿no? Lamentablemente para Lucas, pero quizás afortunadamente para el que hoy no sufrió un incidente de este tipo, poder aprender de estas situaciones creo que es una ventaja. Y bueno, buscar de qué forma se pueden implementar soluciones más prácticas para poder operar en este nuevo entorno. Avanzando con la presentación. Bueno, ¿qué cuestiones, y acá un poco también para que puedan reflejarse y ver si en algún caso tuvieron que acudir a estas soluciones de compromiso, llamémosle, se tuvieron que implementar y que generan un riesgo? Bueno, lo primero y principal, el uso de PCs hogareñas para conectarse a la organización. O sea, como había que mandar un montón de gente a trabajar a la casa y no teníamos una laptop corporativa o de la empresa para cada persona, le permitíamos conectarse de alguna manera con la máquina de su casa. Esa máquina de su casa es la misma máquina que usa el hijo para jugar no sé, al Counter o al Fortnite a la noche, o se bajan cosas, o uno mismo por ahí la usaba para otros fines. Y no necesariamente es una máquina segura, o sea, es una máquina que si uno se pusiera a analizar las máquinas que tenemos en nuestros hogares, muchas ya tienen alguna cosa instalada, hasta inclusive pueden ya estar comprometidas de antemano. El otro tema importante también es que se empieza a manejar información sensible que se descarga en esas computadoras hogareñas o inclusive en una laptop, y esa información quizás no está tan bien protegida como cuando estaba en un entorno dentro de la empresa. Entonces, como que manejo información sensible en un entorno no muy seguro. Otros temas que también tuvieron que acudir, como muchas veces estas medidas de seguridad implicaban, por ejemplo, políticas de contraseñas seguras, como decía Lucas, con 800.000 caracteres que se vencían cada tantos días, que es una primera barrera de seguridad, no es la única, pero bueno, como eso tampoco se podía gestionar y la gente se les bloqueaban los usuarios, directamente se eliminaron esas restricciones, ya la contraseña no vence más, bueno, cosas que aumentan un poco el riesgo. Después, el otro tema importante, había muchas aplicaciones, como decía Lucas en su caso, que había que accederlas de forma remota y no estaban pensadas para ser accedidas de forma remota. Tengo que buscar la vuelta para lograr ese acceso remoto de algunos sistemas que antes se operaban desde una oficina y ahora hay que operarlos desde la casa. Y esos sistemas quizás no están preparados, no tienen los niveles de seguridad o no fueron construidos para funcionar en un entorno expuesto a Internet. El otro tema también bastante crítico es la conexión Wi-Fi que tenemos nosotros. O sea, cuando estamos dentro de una compañía, eso, como decía el caso de Lucas, tienen un Fortinet, tienen un firewall, tienen medidas de seguridad donde la navegación por Internet se hace con ciertos controles para evitar acceder a sitios maliciosos que infecten las máquinas y determinado tipo de cosas que obviamente en nuestros hogares no lo tenemos. Y por último, en muchos casos, la gran mayoría por ahí, y esto no solamente tiene que ver con un entorno por ahí más de pymes, sino en general, los sistemas de monitoreo de seguridad no son muy eficientes, o si lo tenían, quizás no fueron sobre los cambios que se producían en el entorno de teletrabajo. Ejemplo, bueno, ahora como toda la gente accede remoto, quizás una persona se podría conectar a las 3 de la mañana para hacer algo, pero tiene cierta lógica. Si alguien se conecta a las 3 de la mañana de manera remota a mi empresa, ¿no será un atacante que le ganó el acceso a esa máquina que tenía el empleado en la casa? ¿Es lógico que eso suceda? ¿O es lógico que un usuario se transfiera grandes volúmenes de información a su máquina de la casa, que se lleve gigas y gigas? Bueno, eso nos puede dar indicativo de algún problema, pero claramente eso quizás no se está monitoreando y es muy difícil darse cuenta si no se lo está monitoreando técnicamente. Así que todas estas cosas que seguramente se ven en algunos casos identificados son las que generan
un nuevo entorno de riesgos, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Obviamente se incrementó mucho el riesgo de acceso no autorizado, porque bueno, abrí mi red al mundo con una conexión VPN, que bueno, hay que ver de qué manera se hace esa conexión. El tema del robo de información sensible, como decíamos, si yo tengo en una máquina hogareña descargada información sensible, esa máquina está expuesta, navega por una red no segura, etcétera, puede haber un riesgo más alto de robo de información sensible. Lo mismo con todo lo que es robo de identidad. El impacto de un ransomware, que ahora vamos a ver cómo se produce, que es lo que le pasó a Lucas. Obviamente en este entorno es mucho más probable que me infecte un ransomware que en el entorno de trabajo dentro de las oficinas. Bueno, hay un tema también bastante claro que, bueno, toda mi operación remota de teletrabajo depende de la conexión VPN. Si se me cae la VPN o me hackean, entre comillas, la VPN, no va a poder entrar nadie a trabajar. O sea, tengo un problema de continuidad de operaciones, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas que pueden ser más propias de la organización, que ahora vamos a comentar, en particular las empresas industriales que pueden llegar a tener. Bueno, en el caso de Lucas, y ya para ir a algo técnico, y creo que con algunas de las preguntas que también se mencionaban, esto que le pasó a Lucas es básicamente un ataque que se llama de ransomware. El ransomware es un tipo de software malicioso que está dando vueltas por internet. Y básicamente, ¿cómo se mete ese ransomware en nuestras organizaciones? Se mete por alguna vulnerabilidad. En general, la forma más común que tienen estos ransomwares de infectarse, o sea, el paciente cero, que creo que estaban preguntando de ahí cómo se generó la infección, es por un ataque de los que se llaman ataques de phishing. Es un correo electrónico engañoso que nos invita a acceder a cierta información, o que tenemos que ejecutar un proceso porque nuestra tarjeta de crédito fue robada, o alguna cosa así, que nos engañan para ejecutar algo. Y ese algo es lo que desencadena toda esa secuencia que está mostrada ahí. Se instala generalmente ese software malicioso en un computador personal, no en un servidor. En general es difícil que el hackeo venga directamente sobre los servidores o los equipos centrales. Siempre viene por los nodos, que los nodos somos nosotros, los usuarios finales, que tenemos una máquina que en general, y más como decíamos antes, quizás una máquina hogareña que no está adecuadamente protegida. Entonces eso se instala, que es el paso 3 que está ahí, ejecuta algún tipo de desarme o de preparación. Y bueno, en el caso general esa instalación y ese desarme pasa a una siguiente etapa, que es la invasión. O sea, ahí es donde, como dice Lucas, estos hackers que lograron ese primer acceso, quizás por una forma bastante sencilla, explotando una máquina de una persona, empiezan a invadir nuestra red. Esa invasión puede durar semanas, meses y años. O sea, nosotros que trabajamos en este tipo de servicios ayudando a empresas a recuperarse de estos incidentes, hay casos de 1 año, 2 años. Hay un caso muy conocido que lo puedo mencionar porque salió en todos los medios, pero para dar un ejemplo, la red de hoteles de Marriott sufrió un incidente y estuvieron 3 años con el incidente, si se quiere, con los hackers adentro, no los detectaron, hasta que un día, bueno, se publicó información, etcétera. Yo en persona, digamos, en proyectos que hice con clientes y colegas que Carlos también conoce, les ha pasado eso. Tuvieron un incidente y no lo detectaron. Y esa gente está invadiendo hasta que en un momento se dan cuenta, como dice Lucas, que cayeron delante de un rinoceronte o de lo que sea y bueno, y encriptan. Con el simple objetivo de obtener un beneficio económico, o sea, un Bitcoin, 2, 3, lo que pudieran sacarle, y hacen miles de estos ataques. Y ahí tiene que ver un poco el ejemplo que yo comentaba al principio de, bueno, esta gente, hay algunos que son más sofisticados y que buscan afectar a esa empresa que tiene un impacto o que tiene fondos o que puede llegar a ser representativa en un país y hay un interés, llamémosle, geopolítico detrás, pero otros tiran tiros al aire, como decía Lucas, y bueno, nos puede pegar a cualquiera, ya sea como personas o como empresas. Con lo cual, en general, no hay un objetivo puntual de que quieren hacerlo para afectar a una empresa en particular.
Con lo cual, bueno, pasan a encriptar y después va el rescate, el pedido de rescate y la desencripción, que a veces termina bien, a veces termina mal. A veces, en general, estos ataques tienen mecanismos de encripción que, salvo que les falle todo este proceso, son imposibles de desencriptar. O sea, no hay forma. O sea, si no tenía un backup previo para recuperar esto, no hay forma de lograrlo, o la forma es tan costosa y tan compleja y no garantiza un 100% de recupero. Pero en general no hay forma. O sea que o decido negociar, como decía Lucas, y exponerme a que quizás me roben dinero y no pase nada, o intento de qué manera puedo recuperar. Obviamente si tengo un backup y todo es más fácil. Pero bueno, así como funciona un poco el proceso. Ahora, ¿por qué esto también es particularmente crítico en el entorno de teletrabajo? ¿Por qué se aumenta el riesgo? Porque lo que están haciendo hoy los atacantes es, están metiéndose en las redes de las empresas a través de una conexión válida. O sea, un usuario con una computadora personal de la casa establece una conexión válida con la organización a través de la VPN, pero esa máquina, esa computadora que está usando el empleado está comprometida, porque es una computadora hogareña, o puede ser una computadora inclusive corporativa que no se actualizó, tiene alguna vulnerabilidad, y en algún momento por navegar en la red Wi-Fi hogareña se compromete y utilizan ese túnel, si se quiere, para entrar de forma no percibida y ahí empezar a moverse. Este tipo de ataques hay que tener bastante tecnología y bastantes herramientas y procesos para detectarlos. O sea que son ataques bastante complejos de detectar. Y bueno, utilizan si se quiere, este acceso legal para hacer, para lanzar este tipo de ataques. Entonces, por eso es que se habla hoy que es tan crítico el entorno de teletrabajo, porque hoy está abriendo una puerta, sin quererlo obviamente, a hacer un túnel de ingreso, facilitando el ingreso a los atacantes a las organizaciones. Obviamente si el atacante le hackea esta máquina que está ahí puesta como máquina de teletrabajo, lo primero que puede hacer es robarse la información que está ahí, un poco como decía Lucas. Hay que ver en qué máquina entraron primero y digamos que ese sería parte por ahí pero es simplemente hoy para un fin, digamos, como para saberlo, pero también se pueden robar esa información, pero en general lo que quieren es ver a dónde se conecta esa máquina y qué pueden hacer, porque encriptar esa máquina hogareña en general saben que no les va a traer, es como decía Lucas, no es un rinoceronte, sería como pegarle a una rata, a un pajarito, porque no les resulta algo muy interesante, o asumen que el dueño de esa máquina no le va a importar tanto que le encripten la máquina. Entonces lo que buscan es ver a dónde se conecta esa máquina, y esa máquina se conecta a nuestra red a través de una VPN. Entonces hay formas técnicas, no digo que sean muy sencillas, pero que estos hackers obviamente las manejan a la perfección, que pueden meterse por ese túnel que se crea legítimo. Bueno, a esto, ¿qué se le agrega como complejidad en el entorno industrial? Simplemente para ponerlos en un contexto, lo comentó algo también Carlos en la introducción, hoy las empresas industriales automatizaron también, o están automatizando mucho de los procesos industriales, están conectando sensores, hay equipos que son administrados por proveedores de forma directa y tienen un acceso, una conexión a Internet. Bueno, todo esto es como un plus, si se quiere, en cuanto al riesgo, porque bueno, ya claramente no solamente pueden encriptar una máquina que se utiliza para el sistema de facturación, por ejemplo, sino que eventualmente, como les ha pasado a un montón de empresas, pueden llegar a encriptar un equipo que sirve para controlar un PLC o controlar no sé, puede ser un equipo SCADA, puede ser un equipo industrial complejo, y nos pueden dejar directamente la operación parada, ya no un proceso administrativo o simplemente el acceso a la información. Si se quiere, es un tema mucho más crítico porque directamente le pega al negocio y ahí, en general, inclusive los niveles de seguridad son más bajos. Bueno, avanzando,
Acá, como decíamos, en estas redes industriales puede haber un virus o ese ransomware que le tomó el control de la máquina o de los servidores a Lucas, puede tomar el control de la red industrial. Eso puede venir a veces por un pendrive, ya ni siquiera por un tema de acceso remoto. Bueno, hay muchos temas que se pueden dar y que, digamos, en ejemplos que quizás alguno inclusive lo ha vivido ya. Y digamos que pueden llegar a tener un impacto mucho más grande desde el punto de vista industrial. Bueno, ¿cuáles son las medidas básicas y un poco en línea con algunas de las cosas que comentaba Lucas y tomando algunos de los temas que comentaba Lucas? Estamos en un entorno nuevo de teletrabajo, entonces una cuestión muy crítica es de qué manera están habilitando la conexión de sus empleados de forma remota a la organización. O sea, ahí no solamente es el tema de las VPN, sino, bueno, desde qué máquinas se pueden conectar, lo que hablábamos de la máquina hogareña, si existe alguna forma digamos, de asegurar, darle más seguridad a esa máquina hogareña, como decía Lucas, quizás compartir antivirus, o algunas medidas de seguridad sobre esa máquina mejor, pero la conexión en sí misma, la VPN, en algún momento alguien preguntó algo del RDP, es muy crítico si se habilita un acceso remoto con una VPN y después se abre una conexión RDP, que es una posibilidad de administrar remoto equipos, ahí se aumenta sensiblemente el riesgo. Así que todo el tema de conectividad sería un punto a revisar. El otro tema muy crítico también es concientizar a los usuarios. O sea, siempre fue importante, pero hoy en día, eso que decíamos, hacer clic en un mail malicioso, por ahí infecta nuestra máquina y a partir de ahí, luego es la puerta de entrada para meterse en nuestra red. O sea que los usuarios tienen que estar mucho más alertas que antes sobre este tema. Después, ver de qué manera se puede garantizar la actualización del software, antivirus, herramientas, como mencionaba Lucas, firewalls, etcétera, a nivel corporativo, pero también los parches, los famosos parches de seguridad, a nivel de las estaciones de trabajo, de las máquinas que están usando los empleados, ya sean corporativas o hogareñas. Eso es totalmente un desafío, porque si yo le doy una laptop corporativa y como nos está pasando, el teletrabajo se extiende por varios meses y esa laptop queda desactualizada, no se le aplican los parches de seguridad, etcétera, en algún momento va a ser igual que una PC hogareña y puedo llegar a tener compromisos de seguridad serios por vulnerabilidades que va teniendo el software porque queda desactualizado. Y cuando hablamos de desactualizado estamos hablando de actualizaciones que a veces salen semanalmente, o sea, no es que voy cada 3 meses voy y lo actualizo, o sea que ahí hay un punto crítico. Y el otro tema también importante, y ahora lo vamos a tocar un poquito más, es el tema de las copias de respaldo. Ahora vamos a comentar un poquito eso. Y bueno, obviamente si fuera posible implementar algún tipo de capacidad o servicio de monitorear la seguridad para estar un poco más alerta y tratar de detectar este incidente en el momento en que se compromete, o el momento del paciente cero y no cuando ya nos encriptaron todo, ¿no? O tuvimos el impacto. ¿Cuáles serían las 7 acciones básicas o iniciales que sugerimos considerar? Bueno, el tema del backup. Lo dijo Lucas. Hay que tener un backup que esté en un lugar seguro y que esté sin conexión a la red principal. O sea, si tenemos un backup que se hace en otro disco y que está todo conectado y se copia todos los días al final del día, eso es prácticamente, no nos va a servir para este tipo de amenazas. Nos puede servir por si se nos rompe un disco, pero no para un ciberataque. Con lo cual hay que hacer estos backups. Como no sabemos, digamos, cuándo nos puede suceder un evento, tenemos que considerar un backup, de ser posible, que se haga diario. O sea, si yo tengo un backup una vez por mes y tengo un problema y voy a buscar, dependiendo del día que me toque, pueden ser 1 a 30 días de viejo ese backup. Y bueno, el trabajo para recuperar puede ser más o menos. Se recomienda tener como mínimo algo semanal y si se puede hacer alguna forma de incremental diario. Y como decíamos, resguardarlo en un hogar totalmente desconectado. Si se hace en un disco, que esté desconectado. Si se hace en cloud, que esté también desconectado. El otro tema crítico, lo que decíamos, es un acceso remoto seguro. Ahí
lo que puedan invertir en una VPN adecuada, en ver de qué manera evitar los RDPs, las conexiones de administración remota. Todo lo que puedan hacer en esa área es crítico. Después, todo lo que son tecnologías básicas de seguridad, firewall, proxy de navegación, antivirus, anti-spam, todo eso, ver de qué manera, antes lo tenían corporativo, ahora de qué manera eso se le puede, si hay posibilidad de facilitárselo a los usuarios finales en sus casas, o ver de qué manera se puede garantizar. Todo lo que son actualizaciones de seguridad, tener bien pensado cómo se va a poder actualizar eso. El software que está instalado a nivel, obviamente, de servidores y de infraestructura central, ni hablar, eso siempre fue una necesidad. El problema sería a nivel de las estaciones de trabajo o las laptops o lo que utilicen el empleado para teletrabajar. Lo que hablábamos de concientización, invertir, buscar, hay material por todos lados en internet que es gratuito, videos, no hay que ser un experto por ahí en eso, se puede buscar en Google, en YouTube, videos de cómo se ejecuta un ataque, y para concientizar al usuario que no cliquen, que no den doble clic, bueno, después hay medidas técnicas que se pueden implementar para mejorar eso. Por ejemplo, se puede poner un filtro en el correo electrónico para que todo correo entrante que viene del exterior esté marcado, para que si la persona recibe un correo de afuera, que diga que es externo y no que lo confunda con un ataque de estos de phishing, suplantando la identidad de una persona de la empresa. Generalmente lo que ha pasado acá es que han mandado ataques que eran mensajes del CEO para toda la compañía, hablando del problema de COVID, y cómo iban a hacer para pagar los sueldos, etcétera, y todo el mundo cliqueaba algún link de esos, y bueno, todo lo que se puede hacer para evitar ese clic, que es la primer punta de entrada, el paciente cero, es clave. El otro tema, un poco lo vivió Lucas, es decir, bueno, mínimamente pensar en que te puede pasar esto, les puede pasar esto, entonces hacer la de mínima, decir, bueno, si nos llegara a pasar una cosa así como la que le pasó a Lucas, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué tenemos preparado? ¿Tenemos el backup? ¿Tenemos un procedimiento? ¿Sabemos a quién tenemos que llamar? ¿Sabemos cómo manejarlo? ¿Cómo lo podríamos manejar? Ya sea algo más básico, interno, o eventualmente acudir a alguna empresa especializada que ante un determinado incidente los puede dar soporte para guiar en el proceso. O sea, la que ustedes decidan, pero tener hecho el ejercicio aunque sea mental. Y eso, obviamente, trabajarlo con la gente de tecnología, o si tienen gente de seguridad en la organización, más todavía. Y bueno, como les digo, hacerse a la idea de que en algún momento les puede llegar a pasar. O sea, les pasa a las empresas más grandes que tienen dinero e inversiones en seguridad, les puede tocar a ustedes, como comentaba Lucas, y generalmente por un tema aleatorio, no porque los quieran dañar a ustedes. Y el último tema, que también lo mencionó Lucas, que es muy, muy importante, o sea, todo lo que yo implemente de backup, medidas de seguridad adicionales, testearlas, verificarlas. Lo que decía Lucas del ejemplo de las cámaras de seguridad. Si yo tengo cámaras de seguridad y nadie las mira, o nadie se fija si están funcionando o no, y cuando quiero ver algo, me doy cuenta que hace un mes que no están funcionando, no nos sirve. Entonces, lo mismo el backup. De qué manera, si hago un backup semanal o diario, bueno, cada X días pruebo que ese backup se puede recuperar. Y lo mismo con las medidas de protección, o sea, veo que, bueno, de qué manera, si implementé controles, están funcionando, si les puse un antivirus que esté actualizado. Son cosas que hasta a los propios usuarios se les puede pedir que nos ayuden a validar. En definitiva, para cerrar, un poco la normalidad o el entorno nuestro de trabajo es este, ¿no? Como está en la foto ahí, alguien en su casa, quizás a veces inclusive distraído por el perro, por la familia, por los hijos, por lo que sea. Entonces, y eso es un poquito un reflejo de la situación que estamos viviendo hoy teletrabajando. Es un entorno totalmente nuevo, desde el punto de vista de ciberseguridad. Y bueno, agudiza estas amenazas que habíamos comentado. Nuevos riesgos, implica definir medidas adicionales y obviamente testear o probar esas medidas adicionales para ver que funcionen adecuadamente. Hasta acá la presentación. Muy bien, muchas gracias Andrés, muy claro. Y vamos a pasar al segundo bloque de preguntas.
Tenemos preguntas que nos fueron llegando. Una pregunta desde Chevronepi de México es, ¿qué responsabilidad cabe a los directivos de las empresas ante la falta de medidas de seguridad acorde al tipo de negocio? Bueno, ahí obviamente depende. Primero, puede haber alguna responsabilidad desde el punto de vista normativo, regulatorio, por ejemplo, cumplimiento de leyes de protección de datos personales, o depende inclusive de la compañía si cotiza en alguna bolsa. Eso puede haber una responsabilidad. Después está el tema, si se quiere, de lo que llamamos de diligencia debida. Si yo soy una empresa que, digamos, soy un proveedor de un cliente, o al revés, soy cliente y tengo algún problema y alguien me hace algún reclamo, obviamente depende del impacto que yo haya tenido la situación que sufrí, el incidente. Yo creo que ahí es una cuestión también siempre de demostrar lo que es la diligencia debida, qué cosas se habían hecho. No hay una normativa por ahí que hable, salvo en alguna industria más regulada, como puede ser la bancaria, que habla de la responsabilidad de el directorio, o el accionista, o el gerente general. En el caso del resto de las industrias no es tanto. Puede haber alguna industria más regulada, telecomunicaciones, pero por el tipo de empresas que son, me imagino, la mayoría de ustedes, va a ser una responsabilidad de diligencia debida, cumplimiento de contratos con terceros que tengan y que esto se los vea complicado o de cumplir por un incidente. Y después algún tema por ahí sí puede haber de protección de datos personales. ¿Sí? Si en el incidente después salen publicados datos personales o impacta por ese lado, puede haber algún impacto, si se quiere, más normativo para el ejecutivo de la empresa. Y mirando un poco el atacante, ¿no? ¿Qué perfil tiene o qué estuvieron viendo desde Deloitte sobre el perfil del atacante? ¿Hay hackers buenos que se recomienda contratar para protegernos? Sí, bueno, a ver, el perfil del atacante, generalmente el ataque del tipo del que sufrió Lucas, la empresa de Lucas, son organizaciones que se dedican a eso. O sea, a veces son organizaciones unipersonales o ya más redes más grandes. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un banco que sufrió un incidente del parecido al de Lucas, de una organización criminal mundial. Entonces, ahí estamos hablando de organizaciones estructuradas, con roles, responsabilidades, con distribución de tareas. Está el que hace el paciente cero, el ingreso, y está el que desarrolla el ransomware. Con lo cual, es muy variado, pero estamos hablando en general, particularmente de ransomware, estamos hablando de organizaciones ya con un nivel de sofisticación. Y después, si hay hackers buenos o malos, mirá, hoy ya nadie toma con una connotación negativa la palabra de hackers, porque en realidad el hacker es un término por ahí ya más vinculado con la seguridad informática. Para los que estamos, como nosotros, Carlos, en el mundo, para nosotros un hacker es una persona que no es ni buena ni mala, depende de lo que haga. En general es una persona curiosa. Lo que sí estamos hablando de la diferencia entre una organización criminal y digamos, una empresa o alguien, un consultor que da asesoramiento. O sea, ahí obviamente, no sé, uno esperaría igual trabajar con este tipo de temas con empresas que les den alguna confianza, ¿no? Por renombre o por lo que sea, por conocimiento de las personas, por lo menos. Hay una pregunta que llega justo sobre el tema de el equilibrio entre concientización de usuario versus implementar la última tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué porcentual de importancia le ves entre las decisiones, viste, económicas de asignación presupuestaria para el contexto PYME, por ejemplo? Exacto, y yo te diría que es bastante más barato concientizar a las personas que implementar la última tecnología. Obviamente tampoco podemos decir que hablándole a la gente y que entiendan quedo a salvaguarda de cualquier incidente, porque no va a ser así. Pero podría llegar a ser al revés, que me gaste una fortuna y que quizás por no haber hecho una buena campaña de concientización me terminen entrando por el eslabón más débil, que es la persona que termina cliqueando un link en un mail que no es adecuadamente filtrado porque es una cosa que todo no se puede.
y a lo mejor me gasté una fortuna en medidas de protección y no me terminan sirviendo. En general, yo siempre pongo el ejemplo de los camiones transportadores de caudales, ¿no? O sea, un transportador de caudal sirve para cuando lo atacan, viene una persona con una pistola común y el del camión de caudales le pasa por arriba. Ahora, si viene un tipo con una bazooka o con un FAL, digamos, con una escopeta, el tipo frena y le da porque no está preparado para repeler un ataque de esos. O sea, si uno piensa en lo que puede sufrir, por ejemplo, una pyme, que son los ataques más de tipo de ransomware, como el que comentaba Lucas, que sufrieron, hay ciertas medidas básicas de seguridad que podrían servir y la concientización es muy importante para ese tipo de ataque. Ahora, si alguien dice, che, mira, para un fraude que alguien me arma, todo un esquema y todo, y bueno, ahí ya necesitaría otro nivel de inversión. O sea, generalmente uno debería plantear el nivel de inversión, inclusive las últimas tecnologías, como se mencionaron ahí, en función de qué tipo de amenaza se quiere proteger. Y la amenaza más habitual para una pyme, en general, es el ransomware. Clarísimo. César Castro nos pregunta sobre los títulos engañosos de los emails y consulta si hay algún software que pueda ver el contenido de emails para bloquearlo y que no le llegue a los usuarios desprevenidos. En general es esto que hablábamos de tecnología anti-spam, o si alguno está usando Office 365, hay como, me voy a decir una palabra técnica, pero un feature, una funcionalidad que permiten hacer algún tipo de filtrado, o hay un montón de reglas, digamos, que se pueden configurar. Igual hay que presuponer que todas esas tecnologías pueden fallar y le puede llegar un mail. Se puede filtrar un mail de esos y nos puede llegar. Entonces, lo más importante es, más allá de invertir en esa tecnología, en ese feature, configurarlo, comprar un anti-spam, hay que explicarle a la gente que no tiene que cliquear. Es lo mismo, mi mamá tiene 82 años y le explico que cuando te llaman por teléfono y te tratan de sacar datos y todo, no atiendas, colgá directamente. Y se lo digo todos los días porque todos los días la llaman para sacarle datos. Bueno, acá es un poco lo mismo. O sea, por más que implemente la mejor tecnología, algún mail se va a filtrar, no descansaría en ese anti-spam o trataría de, obviamente, si lo pueden evitar, que le llegue mejor, pero los antivirus también lo soportan, o sea, hay un montón de cosas que se pueden, complementarias que se pueden implementar. Hay otra pregunta que llega de Marcelo de Industrias Guidi que dice, ¿qué decís de los ethical hackers? O sea, ¿qué uso tiene eso como servicio o como alternativa, digamos? Sí, mira, es muy necesario porque por lo menos uno trataría de validar que las medidas de seguridad, alguien que se trate de emular el comportamiento de un hacker, ver si las puede vulnerar o no. De vuelta, es un control más, es como los testeos que estamos hablando ahí. De hecho, bueno, nosotros hicimos millones de esos. Esos testeos sirven, pero también hay que suponer que ese ethical hacker puede ver 100 cosas, pero puede haber una 101 que no vio y sirve, obviamente que sirve mucho y está bueno porque es testear mi seguridad, pero no me quedaría con que un ethical hacker, alguien me corrió algo, me hizo un escaneo, lo que se llama un penetration test, me dio que está todo bien y me duermo que no va a pasar nada, porque en general no es así como se producen después los ataques. Obviamente, si no testeo nada, capaz que tengo un montón de problemas que no los descubrí porque no soy un experto. Se recomienda eso, pero no sería una medida que, digamos, definitiva, que me da inmunidad. No es la vacuna contra el ciberataque contratar un ethical hacker. Bien. Y hay una pregunta desde Aceros Cofer, de acá de Argentina, que es sobre los servicios en la nube para backup. ¿Vos tenés alguna recomendación o algún tipo de servicio que recomendás versus otro? No, a ver, ahí depende, o sea, que sea un backup, hay montones de servicios que se pueden utilizar o se pueden utilizar los propios proveedores de cloud como backup. Hay que ver, todo tiene que ver también con cómo está configurada la compañía. Como decía Lucas, si uno tiene servidores internos, hacer un backup full de todo eso hacia la nube puede llegar a ser también un tema bastante costoso. Hay que analizarlo.
para mí no es la solución única de decir, che, hagan un backup en cloud y vayan con tal proveedor. Pero bueno, es una opción. Hay muchas opciones de cloud, de backup cloud. Buenísimo. Bueno, Andrés, te quería agradecer entonces por haber, tanto a vos como a Lucas, por haber participado desde este punto de moderación. Así que muchas gracias por las dos presentaciones, fueron muy claras y aparte nos sirve también para reforzar el punto con toda la red de que, por un lado, si no le llegamos a responder la pregunta acá en vivo, están los canales abiertos para hacerlo, y por otro lado, que ante la duda se pueden contactar con nosotros a través de los canales de ProPymes, que podemos llegar a darles algún tipo de indicación, alguna asistencia, y ayudarlos durante un incidente o para orientarlos qué hacer en estos casos. Así que somos parte de una red importante y el tema ciberseguridad es un tema emergente y muy claro para donde podemos asistir. Así que de mi lado yo le devuelvo la palabra a Ezequiel para el cierre del evento. Gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Lucas, muchas gracias Andrés, los tres estuvieron muy bien. Por intermedio de Carlos, le quiero agradecer a todo el equipo de sistemas que realmente han hecho un esfuerzo muy grande y están colaborando con toda nuestra cadena de valor. Sinceramente, desde ProPymes, nuevamente agradecer a todos nuestros clientes y proveedores porque siempre están confiando en nosotros y están acompañándonos en estas ofertas de webinars que estamos realizando. Como bien dijo Carlos, refuerzo, seguimos dando asistencias de todo tipo, particularmente de sistemas para el que lo necesiten, ya sea una consulta o ya sea a un problema más grave. Por favor, cualquier pregunta que haya quedado sin responder, las responderemos por mail en los contactos habituales, tanto en México como en Argentina. Así también podremos estar compartiendo esta presentación para quien lo desee. Por favor, solicítenlo a su contacto también habitual de ProPymes o comercial, que se los estaremos compartiendo. Por último, contarles y reforzarles lo que dije al principio, el miércoles 15 de julio será el próximo webinar que estaremos tratando el tema de liderazgo en estos contextos de alta incertidumbre y complejidad, con la consultora de Sich Markovich, en particular con su socia dueña Adriana Markovich, que es una de las mejores consultoras de estos temas en Argentina. Nuevamente, gracias por el acompañamiento, gracias a todos y seguimos en contacto. Que tengan todos muy buen día. Hasta luego.